Claro. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por llegar tan temprano. Hace muchísimo frío. Y bueno, lo que voy a hacer es, primero que nada, darle las gracias a nombre de Eury, la ingeniera arquitecta Eury dice Ibarrucea. Hoy no pudo venir, desafortunadamente está enferma. Esperemos que se recupere pronto. Pero bueno, pues vamos a empezar con esta presentación. Les voy a hablar un poco del expositor. No, solamente lo nombras. Ok, Le das la bienvenida. Bueno, nuestro expositor es el ingeniero Jorge Arreola Arreola y nos va a hablar sobre NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables Combustibles. Y te regreso. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Todavía. Bueno, vamos a leer la misión. ¿Me podrán proyectar la misión de AMSI, de la asociación? Muy bien. Muy bien. Nuestra misión es profesionalizar al mercado de protección contra incendio y riesgos eléctricos en México mediante la educación, innovación y colaboración, así como promover prácticas seguras a través del conocimiento y tecnología, con el fin de reducir el riesgo de pérdidas humanas. Asimismo, tenemos una visión que es la de ser la entidad promotora líder en la profesionalización autodidacta y formal de conocimiento en vanguardia a través de estándares de calidad para la mejora continua, donde organismos de capacitación técnica reconocidas por las autoridades con jurisdicción en seguridad contra incendios y riesgos eléctricos colaboren con el gremio de la seguridad en nuestro país. Muy bien. A continuación vamos a hacer una dinámica donde les voy a pasar el micrófono y todos nos vamos a presentar, vamos a decir nuestro nombre y de qué empresa vienen. Sí, entonces voy a comenzar de derecha a izquierda. Muy bien, buenos días. Dame un segundito. ¿Así? Buenos días, soy Giselle González, trabajo en KDM y soy ingeniera de proyecto. Se lo puedes pasar. Buenos días, José Luis Ruiz, trabajo en KDM como ingeniero de propuestas. Buenos días, Hugo Roa, trabajo en KDM, ingeniero de propuestas. Buenos días, mi nombre es Germán Cisneros, trabajo en la empresa KDM. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Cruz y trabajo en Jesse Fire. Buenos días, mi nombre es Víctor Almazán, trabajo en KDM. Buenos días, mi nombre es Adrián Monroy y trabajo en Sumum Projects. Buenos días, yo me llamo María Galicia y soy de KDM. Jorge de la Cruz, Comité Nacional de Peritos en Prevención e Investigación de Incendios, CONAPI. Buen día, Mónica García Colín, también del Comité Nacional de Peritos en Prevención de Incendios. Buenos días, Marcos Sánchez Rodríguez, CONAPI. Gracias. Hola, Melanie Sousa, Cogarza. Buenos días, Omar Mendoza, también de Cogarza. Buenos días, Eduardo Pizzamán, también de Cogarza. Hola a todos, José Manuel González, director de Cogarza. Hola, soy Ariadna Aguilar de Cogarza. Buenos días, mi nombre es Aarón Romero del Instituto Internacional. Bueno, no, IIAR, mejor, más rápido. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Juan Antonio Castro de Prosinergia. Hola, buenos días. Eliel Juárez Fuentes de Prosinergia.
Buenos días a todos. Rosy Castro, también de Prosinergia. Muchas gracias a todos. Bueno, ya sabemos de dónde venimos, qué hacemos. Yo soy César Arturo, vengo de Papier Baren, soy contador y estoy en el comité financiero y normalmente estoy moderando los eventos de AMSI. Muchas gracias. A continuación pasamos a la semblanza del ingeniero Jorge Carlos Arreola. Muy bien. El ingeniero Jorge Carlos Arreola es egresado de la Universidad La Salle, cuenta con 36 años de experiencia profesional en sistemas de protección contra incendio, ha colaborado en empresas de gran prestigio, tales como Buffet Industrial, UHDE Ingeniería, Picorsa, Planeación y Proyectos, UHDE Jacobs, KDM Fire Systems e ICA Fluor. Actualmente se desempeña como asesor independiente, participando en proyectos EPC para diversas industrias, incluyendo la alimenticia, farmacéutica, petroquímica, de refinación, en proyectos costa afuera en plataformas petroleras. Recientemente trabajó en ICA Fluor como supervisor en la planta de destilación combinada para la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y como ingeniero especialista en las plantas hidrodesulfuradora de naftas e hidrodesulfuradora de gasóleos para la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Bueno, es un gusto. Por favor, un aplauso para el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Le cedo la palabra para su ponencia. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el NFPA 30. Muchos lo han manejado, muchos quizá lo conozcan de forma breve y otros quizás se han profundizado más en el manejo del NFPA 30. Pero ¿por qué es tan importante manejar el NFPA 30 para nosotros, para la industria o el tipo de industrias que nosotros nos desempeñamos día con día? Hablar de los líquidos inflamables y combustibles es muy importante y le pediría que si pueden pasar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues nos vamos a familiarizar un poco más con el NFPA 30. Vamos a tratar de ver todo. Es muy amplio. La presentación no abarca todo porque tendrían que ser 2, 3 o 4 presentaciones realmente para profundizarnos. Aquí vamos a ver de una visión general la presentación y posteriormente, si hay algún capítulo, alguna parte, podríamos irnos profundizando poco a poco, porque es muy amplio. La siguiente, por favor. Antes de entrar ya al tema como tal, haría yo una pregunta. ¿Por qué es necesario proteger una instalación donde se manejen, se reciban, se almacenen o se distribuyan líquidos combustibles e inflamables? Es importante ver que tenemos almacenes o instalaciones petroleras o terminales de almacenamiento de derivados del petróleo, petrolíferos, que almacenan este tipo de compuestos. Pero eso si nos iríamos solamente a la parte de hidrocarburos. Pero hay otros productos como en la alimenticia, en la industria alimenticia, donde hay saborizantes que se convierten también en líquidos inflamables y combustibles. Entonces, es muy importante para esto poder entender cuál es el propósito del manejo del NFPA 30, porque sistemas de extinción hay diferentes y cada uno de los sistemas tiene su diferente aplicación para poder combatir, controlar, extinguir los incendios que se puedan generar
cuando se manejan líquidos combustibles o inflamables. Voy a hacer una aclaración. El que guste preguntar en cualquier momento puede preguntar, levanta la mano y le damos la palabra y preguntamos. No hay ningún problema. Podemos. ¿Qué pasa con la capacidad de almacenamiento? Existen muchos tipos de almacenes donde se manejan diversas sustancias que caen dentro de la clasificación de líquidos combustibles inflamables. Algunos, en su mayoría, se van a poder apagar utilizando espumas, pero otros también se van a extinguir usando simplemente agua. Entonces, debido al almacenamiento, a la cantidad de producto almacenado, es lo que nos va a representar un riesgo. Después, ¿por qué? Porque estos tipos de incendio, cuando ya son ignitados, escala el incendio de una manera y la propagación de una manera muy rápida. ¿Esto qué va a depender? Muchas veces va a depender del charco que formen. Si hay un derrame y logra alcanzar una fuente de ignición, cuando inicia el fuego también hay una liberación de calor y eso es muy importante, porque dependiendo de su liberación de calor que pueda incidir en otros productos que quizá ya no se derramen, pero el calor generado los convierta en una fuente de ignición, pues entonces vamos a tener el riesgo que la propagación y el escalamiento de un incendio va a ser muy rápida, va a ser rápida. Y además las temperaturas que se alcanzan son muy altas. ¿Por qué es importante ver o conocer la temperatura que puede alcanzar un incendio? Porque tenemos una estructura que va a sufrir daños. Si no tiene una protección activa a base de agua, como son los rociadores, o una protección pasiva, entonces tenemos el riesgo que nuestra instalación, nuestro almacén, se pueda colapsar. Eso es importante. Entonces, aquí partiendo de estos tres ABC, pues la cantidad, el escalamiento rápido y los daños que puede provocar el calor que incida en la estructura, tenemos que tomar en consideración esos factores para evitar que el incendio tenga o produzca daños mayores a lo que podría ser si lo tengo un buen control o un buen sistema de extinción. Entonces, por eso es muy importante. Siguiente, por favor. Hago mención del señor Burge, es un ingeniero, y dice, son 7 causas las cuales se presentan en un incendio de un almacén para líquidos inflamables y combustibles. Obviamente, ahí puede haber incendios provocados. Eso es muy difícil de adivinar. Nosotros, como la parte de ingeniería, pues es imposible decir que sí se van a tomar en consideración un incendio provocado. No lo podemos. Eso no tenemos cómo evaluar quién va a provocar un incendio, cómo lo va a provocar. Tenemos los equipos de calentamiento. Hay equipos dentro de las instalaciones de los almacenes o dentro de las plantas industriales que generan calor. Y ese calor se convierte en una fuente de ignición. Dependiendo la temperatura que alcance los equipos que producen calor, tengo un riesgo que si hay una liberación y se generan vapores y son alcanzados a esas temperaturas, seguramente se va a ignitar. Otro punto más es el equipo eléctrico. Aquí las personas
que se dedican a las instalaciones eléctricas, pues debemos también trabajar en forma conjunta de que los motores, los equipos de aire acondicionado tengan una instalación adecuada, porque en algunas instalaciones o en muchas, a veces las instalaciones o ya son muy viejas, no tienen un mantenimiento adecuado o en el peor de los casos nunca se diseñaron correctamente. Entonces una sobrecarga en cualquier instalación pues podría generar lo que no queremos, un cortocircuito y un incendio. Sistemas de recuperación de almacenamiento. Bueno, hay otros sistemas como ese de recuperación de almacenamiento que nos va a permitir tener cómo recuperar el almacenamiento, y esos sistemas también podrían ocasionar un incendio. El fumar, hay avisos hay muchos espacios que hoy en día es 100% libre, como en el que estamos aquí, libre de humo. Ajá. Pero pues hay personas que pues no tienen la cultura de un incendio, no saben que una simple chispa podría provocar por el tipo de acabados, ajá, y máxime en una zona, en una parte industrial o en un almacén. Alguien que tira una colilla porque pues, se le ocurrió fumar en un lugar donde no se debe. Digo, se ha avanzado mucho, eso hay que reconocerlo, pero no deja de existir ese problema, ¿no? Y eso entonces el señor Burke, el ingeniero Burke, es el que hizo esta, y los materiales combustibles, ¿no? Eso ya es que prácticamente es la plática de hoy. Ajá. Líquidos inflamables. Bueno, ¿qué es un líquido inflamable? Bueno, hay una clasificación y habla el señor en otro artículo de un señor Amadi, ajá, nos dice una clasificación que dice que los líquidos inflamables son aquellos que tienen un punto de inflamación de 37.8 grados centígrados en grados Fahrenheit y que deben de ser almacenados en tanques de techo fijo. Esa es un artículo que me encontré y él habla de eso, de acuerdo a su punto de inflamación, que es otro término que ahora lo usa el NFPA 30, porque habla líquidos ignitables, ya sean inflamables o combustibles. Y ignitables son aquellos líquidos que se puede determinar su punto de inflamación o flash point. Entonces, es importante. Entonces, él considera que, bueno, sí considera, y los líquidos que tienen un punto menor a 37.8, esos debemos de evitar que se generen vapores. Esos a temperaturas ambientes generan vapores. Entonces, esos se almacenan generalmente en tanques de techo flotante externo o tanques de techo fijo con membrana flotante interna. Ahora sí, el siguiente, por favor. Aquí puse una gráfica, ajá, donde nos dice cuáles son los incendios que ha habido en el tipo de material combustible, los tanques de techo flotante externo, los tanques de techo fijo y los tanques de techo fijo y los que tienen membrana flotante interna. Y se hizo un estudio de 104 casos, ajá, y nos presentan, por ejemplo, el crudo como tal, en qué tipo de tanques se almacenan y dónde se han presentado más incendios. Igual pasa para la gasolina, la nafta, el diésel, el gasóleo, los solventes. Entonces estamos viendo que ya aquí hay productos, la mayoría son hidrocarburos, pero que son productos que normalmente podemos manejar y que normalmente podemos estar en contacto con ellos durante el diseño de nuestros sistemas de supresión, control o extinción. Siguiente, por favor.
Y aquí saqué esa gráfica donde nos encontramos cuáles han sido los efectos que tiene un almacén y los daños, los incendios ocasionados, las lesiones a civiles y directamente los daños en propiedad, ¿no? Y los daños, lo que ya mencionábamos, a las estructuras que lo sufren y que lo tienen así. La siguiente, por favor. Es otro, igual, de ver la causa de la ignición, la no intencional, la falla en los equipos de calentamiento, como lo he hecho, los siniestros que se han provocado intencionalmente, y una que no tenga clasificación y alguna actuación de la naturaleza, ¿no? Eso es importante porque pues también los fenómenos naturales pueden provocar algún tipo de incendio, aunque podemos ver en la gráfica que eso es menor, pero bueno, existe ese tipo de comportamiento. Siguiente, por favor. Y entonces el NFPA en su capítulo 4 nos va a llevar a una clasificación. El NFPA dice que es una clasificación uniforme y es para poder clasificar los líquidos ignitables, ya sea inflamables o combustibles. Siguiente, por favor. Y bueno, para la clase 1, los líquidos clase 1, dice clase 1A, pues son aquellos que tienen un flash point, un punto de inflamación de 22.8 grados centígrados, 72 grados Fahrenheit, y un punto de ebullición por debajo de los 37.8 grados 37.8 grados centígrados. La clase 1B es un líquido que tiene un punto de inflamación con un flash point de 22.8 menor y un punto de ebullición por encima de los 37. Aquí vamos a ver que el flash point se mantiene constante, pero la temperatura de ebullición cambia. Y el líquido 1C es un líquido que tiene un punto de inflamación arriba de 22.8 grados centígrados y pero debajo de los 100 grados Fahrenheit. Entonces, esa es la primera clasificación. Cuando hagamos nuestro análisis de riesgo, cuando vamos a las hojas de seguridad y vamos a tener que buscar en las hojas de seguridad de cada uno de los productos que encontramos almacenados esta clasificación. Vamos a buscar cómo se clasifican y cuál es el riesgo que nos va a ir representando. Siguiente, por favor. La clase 2 es un líquido con un punto de inflamación en o por arriba de los 100 grados Fahrenheit, 37.8, pero debajo de los 140. Y el clase 3 es un líquido con punto de inflamación en o por arriba de los 140 grados Fahrenheit. La clase 3 es eso, pero está su punto de inflamación arriba en 140 grados Fahrenheit y por debajo de los 200. Y un líquido clase 3, el líquido el cual tiene un punto de inflamación, el cual está por arriba de los 200 grados Fahrenheit. Aquí es muy importante, estos líquidos o líquidos combustibles que tienen ya una alta temperatura, a veces para extinguirlos se vuelve muy complejo. Entonces, todo eso lo vamos haciendo cuando desarrollamos nuestro análisis de riesgo de incendio. El siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar que tenemos que prevenir. El capítulo número 6 nos habla de la prevención del fuego y explosión y el control del riesgo. Y trata de decir cuál es el alcance que aplica para el almacenamiento, procesamiento y manejo de este tipo de
líquidos. Siguiente, por favor. El NFP A30 describe la aplicación de la gestión de riesgo. ¿Y qué me quiero decir con la gestión de riesgo? Hacer un análisis de riesgo, hacer una metodología para identificar, evaluar y controlar los riesgos que están presentes. Entonces, muchas veces nos dicen, cuando haces una ingeniería ya te dicen cómo debes de proteger, pero normalmente no hay un análisis de riesgo de incendio, no valoras, no los identificas todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto, no estamos hablando de algo que no sean líquidos, a veces menospreciamos la cantidad de pallets que hay en un almacén. Sí, es muy difícil que prenda un pallet porque el sólido tiene que calentarse un tiempo para que la madera empiece a soltar los vapores, que son los que se ignitan, y después de incendiarse. Pero cuando vemos el número de posiciones que hay en los racks, la cantidad de combustible de madera que hay es inmensa. Y muchas veces esa madera, por algún descuido, por algún accidente, queda impregnada de los líquidos que tenemos. Entonces, pues es un material que aparentemente no podría ser, pero en realidad con el uso diario, con todo lo que se da, pues quedan impregnadas y se provoca el incendio. Entonces, es muy, muy importante conocer los riesgos que están presentes, el proceso que se está llevando, si nada más es almacenamiento, pero el manejo, si hay manejo, cuando llegamos, por ejemplo, a una terminal de almacenamiento, que hay una área de carga de las pipas que llegan, los tanques que están recibiendo gasolinas y demás, productos petrolíferos que nos pueden estar aquí presentes y que se tiene que ir haciendo una evaluación de cada uno de los riesgos presentes. Esto lo presenta NFPA 30 y normalmente no lo atendemos de la misma manera. Siguiente, por favor. Y hay un ciclo para el análisis, pues es el manejo, la medición, la evaluación que podemos tener. Y vamos aquí a entrar en un punto muy importante. Cuando tenemos que prevenir, nos vamos a tener que asistir de varias disciplinas, porque todas las disciplinas tienen un punto de vista diferente, pero que todos suman cuando hacemos nuestro análisis. Por ejemplo, no es lo mismo lo que un ingeniero de procesos nos vaya a aportar que el ingeniero eléctrico, que los arquitectos, los ingenieros civiles, pero todo va sumando. Y nosotros como ingenieros de incendios tenemos que ir evaluando y respaldando. Hay metodologías que son muy conocidas como el HAZOP, como el What If, pero no son metodologías propias de un incendio, sino están más relacionados al proceso en el cual estamos participando. Pero ya manejar un análisis de riesgo donde lo importante para nosotros es aquel riesgo que esté presente, eso es lo que tenemos que ir evaluando para cada uno de los materiales presentes, ya sea en nuestro almacén, en la industria que participemos, alimenticia, petroquímica, farmacéutica, y ver cómo voy a tratar de evitar los riesgos para poderlos evitar, prevenirlos, y si no los puedo prevenir por alguna razón, limitar lo que pudiera ocasionar una explosión, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces tenemos que armar un equipo multidisciplinario que al final de cuentas nos vaya a
a permitir tener todo un análisis. Y eso es muy importante porque generalmente cuando hacemos un proyecto no le damos la importancia necesaria a la parte de incendios. Igual, así como haces un análisis de riesgo de proceso, un análisis de riesgo de incendio, pues entran todas esas disciplinas que pudieran aportar todos los factores que influyen en el riesgo que representan estos líquidos. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, seguimos. Las operaciones que se llevan a cabo, las emergencias que hay que se pudieran presentar, los distintos dispositivos que hay dispositivos hasta para los tanques que nos almacenan, digamos, vamos desde bidones, cubetas, tambores de 200 litros o los famosos bulk tank, que son de 3,000 litros. Algunos traen sistemas de seguridad. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ir analizando. Siguiente, por favor. En los capítulos 17, 18, 19 y 29 se hacen una instalación, los análisis ya más detallados a esos capítulos, ¿no? Y cómo tenemos que ir. Una cosa son los requerimientos que se señalan, otra es cómo son manejados y transferidos y las condiciones que se pueden encontrar, las propiedades de los líquidos que podríamos encontrar adyacentes y podemos estar sujetos a inundaciones, huracanes, terremotos, como ya pasó en Acapulco, que se llevaron todas las bombas de agua, pero bueno, tenemos eso. Y la capacidad de respuesta que tenemos de emergencias. Hay una metodología, y ese no habla el NFPA 30, pero hay una metodología, el tiempo de respuesta, donde se mide cuánto tiempo se hace desde la estación de bomberos más cercana y que toma en consideración el tráfico, toma en consideración el ancho de las calles por donde se van a movilizar los camiones de bomberos, el tiempo que tarda, considerando todo eso, y esas metodologías aplicadas a incendios nos permiten, en verdad, reconocer y determinar cuál es la rapidez. Eso también nos va a conducir que el tener sistemas automáticos, porque recuerden que en NFPA te dice que en general, pues todos los sistemas deben ser automáticos, pero, por ejemplo, aquí todavía en nuestro país, muchos almacenes solamente están protegidos con gabinetes, con mangueras de 1,5 pulgadas, y si tú no tienes una brigada de emergencia entrenada de forma correcta, pues obviamente no va a actuar en el momento preciso. Un incendio que escalan rápido con este tipo de combustibles y que su incendio no se puede extinguir de una manera rápida, pues entonces el incendio no nos va a permitir ya combatirlo cuando ha llegado a una escala mayor. Siguiente, por favor. Los líquidos clase 1A son almacenados en contenedores mayores a 4 litros, 4 galones, y ese famoso MAC es la máxima cantidad permitida. Por ahí hay una tabla que más adelante vamos a ver, y ahí nos evalúa su punto de inflamación, le puse así, hay cantidad, cuando excedemos esas cantidades permisibles, estamos en un riesgo presente, ¿no?
Los líquidos clase 2, clase 3, con punto de inflamación mayor a 100 grados Fahrenheit, son manejados, transferidos o utilizados en cantidades mayores que excedan a las cantidades máximas permisibles a temperaturas en o arriba de su punto de ignición. Entonces, tenemos que ir cuidando cómo el proceso que se lleva y el manejo de cada uno de los productos que tenemos tengan que estar cumpliendo con cada uno de los puntos. Siguiente, por favor. Los clase 2 son manejados, transferidos o para operaciones a temperatura arriba de temperatura de ebullición. Y en cualquier cantidad. Entonces tenemos que ver que el incendio que se pudiera provocar no se salga de control y pueda ocurrir con una mezcla normal. Recordemos que hay productos que es una combinación de productos y que pueden tener que son sujetos a un incendio, pues diferentes presiones de vapor, diferentes puntos de inflamación. Y digamos, si estamos en una refinería, pues ya sabemos que en una torre de destilación, pues vamos obteniendo diferentes subproductos en cualquier etapa de la torre. Pero si tenemos una mezcla y no lo conocemos bien en un almacén, pues representa un riesgo. Las hojas de seguridad, vuelvo a repetir, es una forma correcta por la cual tenemos que evaluar el tipo de riesgo. Otra cosa importante son los líquidos inyectables que pueden entrar en contacto con materiales incompatibles en condiciones normales. Eso nos puede provocar reacciones. Finalmente, recordemos que un incendio no es más que una reacción exotérmica, donde químicamente, pues los átomos se van cambiando, se van sustituyendo y respetando el tetraedro del fuego, que tenemos el combustible, el oxígeno, la fuente de ignición, pero también la reacción en cadena. Entonces, de acuerdo a lo que dice el tetraedro del fuego, es que si falta uno de los tres componentes, el combustible, el oxígeno y la fuente de ignición, no va a haber incendio. Pero una vez que es ejecutado, lo que vamos a tratar de hacer también es romper esa reacción, tratar de que no continúe, porque mientras haya combustible y haya las condiciones de cantidad de aire, y va a seguirse quemando. Entonces tenemos que tratar de evitar que se presenten. Siguiente, por favor. Aquí está nuestro famoso triángulo del fuego, que es el que ya hemos hablado. Y las fuentes de ignición que tenemos. Flamas abiertas. Si tenemos alguna flama que pudiera estar cuando están haciendo algún tipo de soldadura, algo que pudiera encontrar. También podemos encontrar el calor generado por la fricción, las chispas. Chispas eléctricas, electricidad estática y relámpagos. Algún día me tocó ver, DuPont tenía un video muy, muy bueno y nos lo pasaron de un incendio generado por haber hecho trabajos en caliente donde se generaban chispas. Se fueron los empleados a descansar y cayeron las chispas sobre unas tarimas. Nadie pensó que más tarde eso iba a ignitarse y eso fue sobre unas maderas, pero seguramente esas maderas también ya estaban impregnadas por su uso de el material combustible inflamable. Siguiente, por favor. El almacenamiento. Bueno, ¿qué requerimientos generales dentro del alcance del capítulo 9? Bueno, nos va a limitar al tipo de contenedores que tenemos que usar, ¿no? Tambores o otro tipo de contenedores que no pueden exceder a los 450 litros o a los 119 galones. Tanques portátiles que la capacidad no exceda a los 660 galones
2.500 litros y los intermedios a granel que no pueden exceder a los 3.000 litros. A veces tenemos una cantidad de almacenamientos. Yo he visto más en los tambores y en los de a granel. Eso sí, por ejemplo, Vas Pinturas, la que está aquí en Tultitlán, almacena sus pinturas a base de aceite en este tipo de contenedores, nada más que son de aluminio, creo que son no recuerdo exactamente, pero son metálicos. Son metálicos y traen unas válvulas de seguridad, ese tipo de recipientes. Y esos en particular sí están protegidos todos sus almacenes con espumas. Siguiente, por favor. No podemos usar o no debemos usar tanques que no sean aprobados. Si bien es cierto que NFPA no aprueba, sí hay otras instituciones que nos permiten la aprobación. Y es muy importante tener el uso, fijarnos también cómo se almacenan y nos da una ventaja como diseñadores y poderle presentar a la compañía de seguros las evidencias que tenemos para cuando se presenta este tipo de que estamos haciendo el diseño, decirle, mira, sí están presentes, sí están aprobados y nos permiten, perdón. Y nos permiten, nos dan la garantía, la certificación que lo que estoy usando y lo que voy a proteger cumple con una certificación. Para nosotros, en la parte de incendios, es muy importante las certificaciones. Siguiente. Bueno, ahí vemos también hay algunos contenedores de plástico metal. Ahí aparece que deben de cumplir con ACTM, pero también hay otro tipo de certificaciones que tenemos, como la de UL. Ahí tenemos 3 ULs y FM. FM es muy importante saber qué vamos a almacenar y en cuánto vamos a tenerlo. Siguiente, por favor. Tenemos para diferente tipo de líquidos, para diferente clasificación, ¿cuáles son los tanques que debemos utilizar? Ajá. Dependiendo también de sus puntos de inflamación. Volvemos a lo mismo, lo que hemos estado manejando. Los puntos de inflamación que manejan nos van a dar una perspectiva de cuáles son los contenedores, el tipo de contenedores que debemos utilizar y con qué, cuando los voy a transportar, aquí sale otro, que es el Departamento de Estados Unidos de Transportación de Materiales Riesgosos y qué regulaciones deben de cumplir. Entonces, para nosotros es muy importante tener este tipo de conocimiento general cuando estamos clasificando y cuando vamos a ver qué vamos a proteger. Siguiente, por favor. Hay otros que manejan algún tipo de combustibles utilizado para motores que deben aplicar con otras recomendaciones. Aquí lo que hemos estado viendo es que son diferentes tipos de certificaciones, tipo de aprobaciones que tenemos que ver cuando manejemos los contenedores en los cuales se encuentran almacenados nuestros productos. Entonces, eso nos va a ayudar o nos va a reforzar
¿cómo cómo voy a determinar qué sistema es el más adecuado cuando requiero hacer una extinción? Y pues si mis productos o los contenedores que yo voy a revisar en alguna inspección o cuando estoy diseñando no tengo esa información, pues me va a quedar ahí una laguna que debo finalmente irla cerrando y ver o hacer nuestras recomendaciones. Finalmente a los clientes no les puedo imponer nada, pero sí puedo hacer las recomendaciones y hacer señalamientos durante mi diseño. ¿Qué es lo que encontré? ¿Qué es lo que veo que sí cumple? ¿Qué es lo que veo que no cumple? Y dejarlo asentado en alguna minuta, y seguir procediendo con mis diseños, ¿no? Hablando, mi experiencia más es en diseños y bueno, es este tipo de, cuando uno se sienta a hablar con las compañías aseguradoras, con los clientes, a veces es un poquito difícil porque el cliente tiene una visión y quizá no tiene todo el conocimiento. No lo digo en general porque hay clientes que sí tienen el conocimiento de cada uno de sus productos y qué riesgo representa, pero hay clientes que no lo tienen y que solamente tratan de ahorrar dinero. Como es obvio, tratan que de manera económica sus proyectos salgan más baratos, ¿no? Pero nosotros sí tenemos la función y la misión de decirle al cliente, mira, tienes que cumplir con estas certificaciones. Hay gente, ya me ha tocado el caso de que cuando les muestro cómo son los certificados de FM, no los conocían, o de alguna otra institución, los certificados de UL, no los conocen, y entonces entran en este motivo, ¿no? Revisando hace tiempo un proyecto, yo le decía, oye, que no te den, UL tiene su directorio, sí salen en el directorio, pero tú le tienes que presentar a la aseguradora no la hoja del directorio, sino el certificado de los productos que tú vas a comprar, ya sea o UL o FM, y a veces en eso entra de, no los conocen, entonces les mandan nada más la hoja de la lista, no les mandan ni el año del directorio, y es probable que algunos productos o algunos, así como los recipientes, los contenedores, en algún momento hayan sido clasificados, pero en la actualidad ya no están. Entonces, es muy importante revisar este tipo de certificados y para cuál es su aplicación. Por ejemplo, en esta gráfica, pues nos dice cuáles son para combustibles para motores. Entonces, es importante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, seguimos. La siguiente, por favor. Y volvemos eso un poco aquí. Vamos a repetir cuáles reglas y vamos viendo que para cada una de las clasificaciones algunos aplican lo mismo, lo único que van cambiando son los apartados que aplican y dependiendo inicialmente de nuestra clasificación, ¿sí? Aquí ya sea clase 1, clase 2 o clase 3, con sus flash o puntos de inflamación. Y si nos damos una cuenta, generalmente no sé que los puntos de inflamación son menores a 200 grados Fahrenheit. Aquí es importante. En la refinería nos tocó el producto que sale de la torre de destilación, no atmosférica, la otra, la de vacío, es un producto que sale caliente, muy caliente. En la refinería de Dos Bocas se determinó que se necesitaban almacenar ese producto en tanques muy grandes y se tienen 3 tanques. Pero la temperatura a la que manejas es muy por encima, si no mal recuerdo, son 260 grados centígrados. El problema es que, ¿cómo aplicas espuma a un producto que tiene esa inflamación?
Recordemos que una solución agua-espuma tiene un alto porcentaje de agua. Si yo le pongo agua a algo que va a sobrepasar el punto de inflamación mayor al punto de ebullición del agua, pues voy a generar un problema mayor. Entonces, se pidió el respaldo de las compañías que generan las espumas, hicieron algunas recomendaciones, porque finalmente esa protección de esos tanques se va a hacer manual. La espuma se va a aplicar a través de un camión. No hay un sistema automático. Y no hay un sistema automático debido al riesgo que representa el ponerle espuma a un tanque que si se llegara a incendiar, es muy difícil que se ignite, dificilísimo. Pero si se llega a ignitar, para poderlo extinguir es otro problema porque no le puedes echar agua a esa temperatura porque va a ebullir y tenemos fenómenos como el flashover, el boil over que nos podría presentar. Ese es un caso muy particular para esta refinería y se hizo eso para si saliera de operación alguna de las dos plantas de destilación combinada, que son dos plantas, la planta coquizadora no se detuviera. Esa es la razón. Siguiente, por favor. Seguimos aquí en los materiales y en los contenedores, que es lo que nos aplican, y hablar un poquito más de las mercancías que se tienen. Esas son otras clasificaciones que se tienen. No revisé todas las clasificaciones, la verdad, pero sí son diferentes puntos que podrían permitirnos o favorecernos entrar en esto. Siguiente, por favor. Lo de los motores, ahí tengo un error ahí. También es importante y seguimos en lo mismo. O sea, es ver cómo los diferentes productos que se manejan y que el NFPA los tiene casi por capítulo y te vuelve a meter en eso de cuáles son los riesgos que presentan tanto para el manejo, almacenamiento y transportación. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a entrar a una tabla que está ahí. Aquí ya cambiamos de contenedores. Ahí en el punto 7 hay contenedores de vidrio. Obviamente los de vidrio pues, se van a reducir sus capacidades, pero también hay productos que por sus propiedades físicos y químicas tienen que ser manejados en contenedores de vidrio. Siguiente, por favor. Aquí vemos esta tabla donde nos dice, dependiendo de la clasificación de los líquidos, ya sea 1A, 1B, 1C, clase 2 o clase 3, si manejamos en un envase de vidrio y que nos da las capacidades, tienen pintas, cuartos, galones, nos va dando la capacidad. Aquí cuando dice NP, no se permite que esos líquidos combustibles o inflamables estén almacenados en este tipo de, por ejemplo, clase 1A, no pueden estar en plástico rígido, que son los IBC, que son Intermediate Bulk Container. Entonces, cada uno. Y entonces tenemos que ir revisando con la tabla que hay en el momento de diseñar nuestros sistemas, que no vaya a haber algún producto almacenado de forma incorrecta o que rebase la capacidad que puedes tener almacenada. Siguiente, por favor. Volvemos aquí para ocupaciones industriales. Hemos estado hablando de almacenes, capacidades industriales. Es prácticamente muy similar, pero no es lo mismo tenerlos que nuestro objetivo sea nada más un almacén, a que ya tenga una actividad industrial y así lo tiene clasificado en FPA, ¿no? Siguiente, por favor.
El capítulo 12 nos dice que el alcance particular para el almacenamiento de líquidos ignitables en cuartos para almacenamiento. Y volvemos a lo mismo, regresamos a las capacidades que deben de tener. Cuartos para almacenamiento. Esto no nos está hablando de un almacén, sino simplemente de un cuarto que en la industria esté designado a que tengan. Hay varios productos que se recogen, se meten en tambores, en tambos, y hay una área donde ahí se van a quedar asignados esos combustibles mientras alguien los va a retirar. Ajá. Esto sí lo he visto en muchas cantidades de plantas, como DuPont. ¿Quién más? DuPont sí tenía varios cuartos donde se llevaban los líquidos, combustibles o ignitables, y que nos podrían mencionar o dejar libres eso, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablamos un almacén para propósitos generales, ¿no? Ahora sí que generalmente son los almacenes que más conocemos, que no almacenan solo un tipo de productos, sino es un almacén general, y ahí donde yo he visto lo más conveniente es dejar una área determinada para meter los líquidos combustibles. Sí pueden estar en los racks, sí pueden estar en una zona determinada, pero siguiendo ciertas reglas. Entonces, el acomodo, la disposición de los líquidos dentro del almacén sí debe identificar. Me tocó una vez no es comercial, en Pastas la Moderna, tienen un área asignada precisamente para algunos saborizantes. Esa está limitada por una reja, y para ese tipo, ahí pusieron, todo el almacén tiene un sistema de rociadores, pero para esa área en particular tienen una área que es simplemente nada más para, tiene un sistema de espuma, de rociadores, pero con espuma. En otra planta, en Altamira, pero esos no eran líquidos, la verdad eran unos peróxidos que también nos representan pero estaban pegados. Ahí es bien chistoso porque en un lado sí estaban los líquidos, combustibles inflamables, pero del otro lado estaban los peróxidos, y ahí en ese caso particular son más riesgosos los peróxidos porque esos se ignitan solitos, y no los puedes parar. Una vez ignitados, las reacciones no se pueden parar. Entonces, pero bueno, así estaba la clasificación. En la tabla 9, ahí tenemos, ¿no? La de la tabla 1 antes, ¿no? Esa. Cuando tenemos estos cuartos de almacenamientos, el área, que vamos a determinar el área, y aquí nos dice si llevan un sistema de protección. Si podemos ver, en realidad son cuartos pequeños, hasta 500 pies cuadrados. En realidad para un almacenamiento son un cuarto pequeño, pero nos va a decir cuánto podemos almacenar con o sin rociadores, ¿no? Y podemos usar el tipo de sistemas que debemos o que podemos utilizar como rociadores, sistemas de aspersión, sistemas de CO2, polvo químico seco u otros sistemas, de acuerdo nos lo señale el capítulo 16. Y también puedes tener en algunos casos, si es un área de 350 y 500 pies cuadrados, puedes tener clase 1A y 1B, pero no pueden exceder las cantidades permitidas en la tabla 2.6.2.2. Entonces, sí es muy puntual el NFPA 30 en el ir diciéndonos qué tablas debes ocupar, cuáles son las cantidades que son permitidas, y ir separando por áreas. Y
Si pasas algún límite, pues tendrás que decirle a tu cliente que pues nada más se permite cierta cantidad de líquidos combustibles e inflamables, ¿no? Y vas separando cuáles son 1A, 1B, 1C, 2, cada uno de los líquidos. Siguiente, por favor. Estos que puse aquí son los famosos que yo conozco, que son los que usa BASF. BASF Pinturas usa este tipo, nada más que ellos no los tienen en cuartos, los tienen en almacenes completos, contienen el material, la pintura a base de solvente, y entonces eso nos permite tener una protección mayor. Siguiente, por favor. Volvemos aquí. Debemos recordar siempre, ya que el capítulo 16 nos habla de la protección automática de incendios en cuartos para almacenamiento, y debemos tener un ejemplo, ¿no? Aquí que tenemos qué es un líquido inflamable y qué es un líquido combustible, ¿no? Y tenemos ahí desde la turbocina, diésel, aceite para motores, líquidos, esos son líquidos combustibles. Pero tenemos gasolinas, acetona, éter etílico, metanol, benceno, tolueno, el metil terbutil-éter también, no lo menciona ahí, pero también es otro de los componentes que nos dan a veces dolores de cabeza a la hora de protegerlos. Siguiente, por favor. Aquí nos habla cuando tenemos diferentes líquidos en diferentes contenedores, en diferentes configuraciones. Las configuraciones también son importantes. Si los voy a apilar, ¿sí, no? Si los voy a apilar y o los voy a poner en racks, ¿cómo los voy a poner? ¿Cómo los voy a acomodar? ¿Qué arreglo deben de tener? Siguiente, por favor. Pues aquí los requerimientos, los riesgos más severos, si tenemos barreras físicas que nos permitieran separarlas y retardar el calor. Ya habíamos hablado al inicio de esto, el calor generado nos puede provocar un mayor problema. ¿Sí? Siguiente, por favor. Me voy más rápido porque ya se acaba. Aquí nos hablan de cuando tenemos un almacén y tenemos los productos combustibles, y tenemos que considerar que si alrededor de ellos hay materiales que no son combustibles, podemos más bien debemos extender nuestra protección. Esto es con la finalidad de que no escale más el incendio, no tenga mayor problema. Entonces, eso es importante. Siguiente, por favor. La protección en estanterías, a menos de que se indique dentro del capítulo, no deben tener más de 4.5 pies de 1.4 metros. ¿Qué quiero decir? Que mis estanterías no deben ser lo más profundo, o sea, tienen que tener un ancho máximo de 1.4 metros, si eso es en un rack sencillo. Y siguiente, por favor, creo que viene el del rack doble. No. A ver, ¿te puedes regresar una, por favor? Aquí está. Y los pasillos, también es importante los pasillos. ¿Para qué? Para que no se pueda o no se deba pasar tan rápido. Lo que pasa en un rack, si hay un incendio, se pase al otro. Entonces, los anchos de pasillos mínimos de 1.8 metros son muy importantes. Y ahí vemos que los de dobles no deben tener más de 2.8 metros, las estanterías dobles. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la viscosidad de los líquidos también juega un papel importante. Los líquidos son importantes de que esto suceda, y bueno, pues hay que ver qué nos dice el numeral. Un líquido que gelifica, cosespesa y solidifica cuando está calentando también tiene otras condiciones.
Eso es lo que a veces le pasa, por ejemplo, a los asfaltos. Se solidifica. Entonces tienes otro problema, otro riesgo. Ajá. Siguiente, por favor. Aquí vemos los líquidos no cubiertos por el NFPA. Ajá, y cuando están viscosos, les damos en estos cuáles sí se protegen y cuáles no están cubiertos. Tenemos que cumplir con esta grafiquita. La viscosidad es importante para ver cuáles sí están cubiertos, que es el área sombreada, y los que están por encima de esos no los cubre NFPA 30. Siguiente, por favor. Para contenedores metálicos, para los líquidos clase 3B, se determina con las figuras. Bueno, aquí puse un ejemplo. ¿Podemos ir a la siguiente gráfica? Aquí viene una gráfica, un diagrama de flujo que nos va a permitir seguir los pasos. Ya no me salió tan visible, pero está en el NFPA 30, donde te va diciendo cuáles son los pasos que debes de seguir para la hora de determinar qué capítulo y qué método de extinción es el correcto. Siguiente, por favor. Es otra gráfica. Híjole, no me quedó clara. Pero bueno, estas gráficas es el propósito que tiene de NFPA, ¿no? El poder determinar cuáles son la metodología a seguir a la hora de extinguir. Siguiente, por favor. Los sistemas de protección de incendio a base de rociadores de espuma. ¿Podemos irnos a la siguiente de espuma? Igual, aquí si voy a proteger con espumas, ¿qué debo de tener? Los criterios y demás que nos va a permitir tener líquidos que son miscibles o no miscibles, que también es muy importante. Aquellos que son miscibles en agua se pueden extinguir, aquellos que no son miscibles tendré que usar agua espuma. Siguiente, por favor. Es otra gráfica similar. Ajá. Aquí cuando tenemos contenedores no metálicos, pero a granel. Siguiente, por favor. Es otra gráfica que tenemos igual para contenedores metálicos intermedios y nos van permitiendo avanzar. Siguiente, por favor. Sistemas de protección de incendios. Aquí vemos un sistema muy normal con su tanque de diafragma que contiene la espuma y que va a distribuir, son un sistema húmedo, el cual los rociadores podrán sacar una vez que en operación la solución agua-espuma que protege el sistema de espuma. Siguiente, por favor. Un sistema de preacción, ya puede ser un sistema de rociadores automáticos o un sistema de preacción. La diferencia es que un sistema de preacción pues, va a operar todo completo en un momento determinado, a diferencia de los rociadores, que solo es una área, la área de diseño que he determinado. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí vemos agua espuma, cumple con alguno de los criterios de diseño para determinar. Siguiente, por favor. Aquí es importante mencionar que los sistemas de rociadores de espuma, antes, el NFPA 30 te da la clasificación y los criterios de protección, pero ya los sistemas, ya el NFPA 16 ya no aplica, ya está incluido dentro del NFPA 11. Entonces, en el NFPA 11 te complementa los criterios dichos o expuestos en el NFPA 30. Siguiente, por favor. Ahí puse una tabla, por ejemplo, los criterios de diseño para un sistema de rociadores automáticos para almacenamiento en racks sencillos y dobles, con todos los líquidos, excepto la clase 1A, que están en recipientes de contenedores metálicos intermedios y de contenedores con relevo o no relevo.
Esas son varias gráficas, no puse todas porque son varias gráficas y son las tablas para cada caso en particular. Siguiente, por favor. Ese es otro caso, es en rack. Ajá, el nivel de rack que debe estar instalado y cuántos rociadores deben operar hidráulicamente. Ajá. Cuando hay 2 niveles de rack, son instalados 6 sprinklers. Cuando son en un nivel, hasta 3 niveles de racks. ¿Ok? Entonces, aquí vienen los criterios de la presión mínima de operación en la descarga de los rociadores y y cómo debe ser el arreglo el layout, el arreglo de los rociadores. ¿Ya? Creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno. Y denme un segundo, voy a estar moviéndome con los micrófonos. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que fue una muy buena ponencia. Un aplauso. Y bueno, pasamos ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ser un poquito dinámico porque solamente tenemos un micrófono. Entonces yo me muevo donde están y luego le paso el micrófono al ingeniero y sigamos aquí la regla de orden de levantar la mano antes de... ¿Sí? Entonces empezamos por acá. Ingeniero, bueno, completa la presentación, muchas gracias. Observé que, por ejemplo, el gas LP, que es un líquido, se almacena de manera líquida, yo imagino que por su punto de ebullición no entra en este tema y tiene su propio código, ¿cierto? Pero hay una pregunta que te quiero hacer aprovechando tu experiencia. En México, tradicionalmente se diseñaron desde hace muchos años con un solo anillo, porque el objetivo del agua era enfriar el recipiente contra un bleve. Cambia hace unos años el código de NFPA y ahora ponen 2 anillos. Y fue una discusión en México ese tema porque implicaba modificar las plantas, lo cual es un mundo de dinero. Además, se demostró, las asociaciones de gas demostraron que de las 1,600 plantas no hubo un bleve y que la causa de incendio, como lo presentaste al inicio, fue por otros factores. Que además, aunque se provocó el incendio, ninguno explotó, ¿verdad? Ninguno fue bleve. Entonces fue una discusión muy fuerte y ahora que se modifica la norma, se exigen 2 anillos. Entonces fue ahí un tema, todavía está fuerte. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, mi opinión al respecto es para los tanques de gas que manejan LP. Si nos vamos estrictamente, como tú bien dices, a NFPA, para los tanques horizontales ya no te permite el escurrimiento, cosa que, por ejemplo, en los tanques verticales sí te pide, pero por ejemplo el LP, las salchichas son horizontales, ahí sí te pide que mojes tanto el hemisferio superior como el hemisferio inferior. El propósito es que obviamente si vas a mandarlos a un lugar, a un quemador, a un desfogue, tengas controlado, porque cualquier tanque de LP que vaya a relevar por la presión que tienes generada por el incendio exterior, pues es mejor que lo conduzcas a un lugar seguro que se esté quemando, ¿no? Pero sí, estrictamente ya no te permite, NFPA 15 te dice que tanques horizontales tienen que tener tanto anillos que mojen el hemisferio superior como el hemisferio inferior. Esa sería mi recomendación cumpliendo con la normatividad. Gracias, ingeniero. Mencionó usted que dentro de las recomendaciones para hacer proyecto estaba la consideración de tomar en cuenta la metodología del tiempo de respuesta de bomberos hacia los sitios. ¿Podría darnos referencia de dónde buscar esa información, por favor? Es una metodología que está en una hoja donde te va diciendo qué tienes. Si tienes alarmas, si tienes qué sistemas de supresión tienes. Y es una metodología que, si no mal recuerdo, es de la compañía de seguros Manfred.
Pero al final, no salió mi correo al final, pero mándenme un correíto, por favor, y les respondo. ¿Sí? ¿Hace alguien más? Sí. Gracias. Por ejemplo, para los sistemas de preacción, ¿existe alguna recomendación en cuanto a los sistemas de detección? O sea, por ejemplo, en gases combustibles, si se detecta gas, temperatura o hasta el fuego. Acuérdate que el NFPA 30 para esos gases no aplica, ¿eh? Estamos hablando de líquidos. Ajá. Si hablamos de gases, es otra cosa. Y como mencionó el ingeniero, tiene su propio NFPA para hacerlos. Sí puedes prevenir. Obviamente, el sistema de detección de gas y fuego te ayuda a prevenir. Si tú tienes una fuga, ahí lo que yo te recomiendo es ver los vientos dominantes, cuáles son los puntos más probables de fuga que se encuentre si tienes ya sea un recipiente, un tanque, o si los llevas a una bomba, o un compresor, lo que tengas, si lo tienes líquido, puede ser una bomba y unas que se entierran, que tienen una cubeta que se mantienen líquidos. Entonces hay que ver realmente qué es lo que tienes y poner un sistema de gas y fuego que te permita tomar alguna opción. Ya cuando tienes el fuego, pues depende del tamaño de la fuga, vas a tener el problema, ¿no? Pues puede ser desde un incendio, un flashazo, un flamazo, perdón, o ya una explosión más fuerte, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? No, bueno, muy bien, pues se le agradece al ponente su participación. Gracias por acompañarnos en este emotivo evento, que además marca en nuestra industria el camino a mejorar lo que hacemos, a promover las buenas prácticas y a ampliar nuestra visión de negocios. Ahora vamos a pasar a una sesión, a una dinámica. Muchas gracias, ingeniero. Un aplauso, por favor. Bueno, ahora vamos a proceder con la rifa de normas donadas por IIAR. El ponente va a realizar algunas preguntas y el primero en contestar será el ganador. Ok, entonces lo vamos a interrumpir, ingeniero, una vez más y después le permitiremos tomar su desayuno. Así que las preguntas que sean fáciles. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántas clasificaciones encontramos? Y la ingeniera. Son 3, clase 1, clase 2 y clase 3. Muy bien, muy bien. Por favor, una segunda. A ver, dijimos, ¿qué disciplinas intervienen cuando hacemos un análisis de riesgo? Allá, mira, el ingeniero también allá. Muy bien. Y bueno, pues es una metodología multidisciplinaria, participan todas las áreas, área de seguridad industrial, mecánica, proceso, instrumentación, civil. Muy bien, muchas gracias. Serían 6 preguntas. Nos faltan 4, ¿no? 4. A ver, una pregunta para acá. ¿Qué dijimos que era un líquido ignitable? Aquel cuyo punto de ebullición es 37.8 grados centígrados para arriba, ¿no? ¿Se refiere a inflamable? Su punto de inflamación puede ser determinado por una metodología, que es como el de la copa cerrada o el copa abierta, pero que se puede determinar su punto de inflamación. Ese es un líquido ignitable. ¿Quién se aproximó más? Ahí ustedes deciden.
Entonces, allá, bueno, por favor. Una otra. ¿Otra más? A ver, una pregunta más. ¿Qué capacidad tiene un intermediate bulk tank? Que son los IBC, container, ¿no? ¿Qué es el IBC? ¿Qué capacidad tiene? 3,000 litros. Y la última, a ver, ¿qué les preguntamos la última? ¿Cuál será la pregunta? ¿Una sencilla? En las primeras gráficas, cuando mostramos, ¿cuáles eran los tipos de tanques que había, donde de acuerdo al historial, habido diferentes tipos de incendio? ¿Qué tipos de tanque teníamos? Techo flotante con membrana. Techo flotante con membrana, techo fijo con membrana y techo flotante nada más, me parece. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, ahora sí puede pasar a... Muy bien, pues le paso el micrófono a José Manuel. Sí. Para el reconocimiento del ingeniero. Gracias. Bueno, llegó el momento de entregarle el reconocimiento. Nunca lo vamos a dejar desayunar porque nuevamente necesitamos de su presencia. La Asociación Mexicana de Protección contra Incendios, AMSI, otorga el presente agradecimiento al ingeniero Jorge Carlos Arreola Arreola por su valiosa aportación como ponente en la conferencia técnica NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. Lo firma la ingeniera arquitecta Euridice Ibarlucea Jiménez, presidenta de la AMSI, Ciudad de México, 28 de noviembre de 2024. Súper valioso porque este es el último que firma Euri. Entonces, por favor, sí, consérvelo. Sí, claro que sí. Gracias. Vamos a dar otros agradecimientos. Ahora sí ya puede desayunar. La Asociación Mexicana de Protección contra Incendios otorga el presente agradecimiento al licenciado César Arturo Bautista por su valiosa participación como moderador en la conferencia técnica NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. Muchas Igual gracias. de los últimos que firma Euri. Felicidades. Felicidades y muchas gracias. No solo por ser moderador, hace muchas más cosas, ¿eh? No creo que nada más viene aquí a ser el showman. Y finalmente, le pido a Aarón Romero que nos acompañe, por favor. La Asociación Mexicana de Protección contra Incendios otorga el presente agradecimiento al Instituto Internacional de Administración de Riesgos, el IAR, representado por mi muy querido amigo Aarón Romero. Muchas gracias. Por el apoyo con la donación de las normas. Todas esas normas que ahorita se ganaron son donación del IAR. Y bueno, pues lo firma igual Euri. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues es para nosotros un gusto haberlos tenido aquí en este desayuno. Le agradecemos a los asistentes haber participado al evento. Y paso a mencionar los próximos eventos de AMSI. Muy bien, los invitamos a participar en nuestro evento Cumbre AMSI diciembre 2024, la cual será los días 6 y 7 de diciembre en Huachinango, Puebla. Las actividades serán las siguientes. Las proyectamos, por favor. Bueno, el viernes haremos un tour turístico en la presa hidroeléctrica de Nueva Necaxa con un costo de 500 pesos y hospedaje entre 1,000 y 1,800, ¿no? El sábado es un convivio en casa de descanso de Héctor Trejo sin costo, solo llevar ahí su bebida de elección. Y toma de protesta
presidente interino, licenciada María Magdalena García Holguín, periodo diciembre 2024, junio 2025. El siguiente evento, les presentamos en los próximos cursos de IAR. Se proyecta el slide con la información, si gustan leerlo, porque sí es bastante información, y si no, se los mandamos. Y bueno, les informo que en la recepción se encuentran sus constancias de participación para que pasen a recogerlas. Pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer una foto grupal y antes de hacer lo siguiente, pues la asociación les desea unas felices fiestas. Creo que ya no va a haber otro desayuno técnico, excepto la actividad de diciembre, y los que ya no vamos a poderlos ver, pues les deseamos unas felices fiestas, un venidero 2025 lleno de salud y mucha dicha, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos a la foto grupal. Por favor, si gustan,